Buenas noches, diseño del relleno sanitario. Mi nombre es Adriana Margeri Castro. Tutora a quien se le va a presentar este trabajo es la tutora Damile de Armas, Universidad Nacional Abierta de Distancia, el programa de Ingeniería Ambiental, diseño de relleno sanitario en la ciudad de Puerto Asís. Sitio del relleno sanitario, Puerto Asís 1. Localizado al norte del casco urbano, geográficamente de Puerto Asís Putumayo, sobre el corregimiento de Santana, se considera apto por no ser sensible ambientalmente, contar con vías de acceso y con tierras adecuadas para la construcción del relleno sanitario. Área del relleno. Los parámetros para que tener en cuenta los cálculos del área del relleno. Aquí está toda la información. Ubicación, geográficamente Puerto Asís Putumayo. Los habitantes, 13.000 habitantes. Población, promedio bruto, 0.5. Tiempo deseado para la duración, años. Profundidad de promedio en napa freática, 2.5. Altura de terraplén perimetral, posible. Y densidad promedio, de 200. Área del relleno. Aquí tenemos los parámetros a tener en cuenta, si es bajo, alta o media, ¿sí? Y los métodos de cálculos permitidos, que en aritmético nos dio medio, geométrico alto y exponencial pues medio alto. El área del relleno, aquí tenemos un método geométrico, tenemos la diferente ecuación con el significado de las siglas, que es la población más habitantes, población de habitantes correspondiente al último año censado, al censo de información inicial, al correspondiente al último año del censo con información, año correspondiente al último censo de información, y la tasa del crecimiento anual de forma decimal. Aquí tenemos el área de rellenos y pues son otros datos importantes en la celda. El número de proyección, producción per cápita, incremento del año de producción, compactado, material de cobertura, basura estabilizada, altura estabilizada y los siguientes datos. Contamos también con la área del relleno. En la área del relleno pues tenemos el año, la población, los habitantes, los kilogramos habitantes por día, la cantidad de desechos sólidos que genera diariamente, los kilogramos anual, toneladas por año, el acumulado, el diario de metros cúbicos, ¿sí? Aquí va toda la secuencia. Total son áreas 5.4 hectáreas. Y tenemos aquí una tabla de Excel, un checklist, ¿sí? Aquí está determinación del sitio para construcción del relleno sanitario, las dimensiones, la superficie, los habitantes. Aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos otros rellenos sanitarios y aquí está el de Puerto Asís 1, está de comparación, ¿sí? Son cálculos semejantes, la morfología del terreno, bueno, la existencia de la infraestructura necesaria para el relleno, el impacto, ¿sí? Propiedades hidrológicas, dispersión de la emisión de gases a gran escala, etcétera, etcétera. Actitud tenemos en este Excel, ¿sí? Y tenemos los totales. Es muy complejo. ¿Sí? Acá tenemos lo que es, ya tenemos la vista perfil en los planos de la celda, ¿sí? Con sus partes, cada celda, y disposiciones finales, ¿sí? Cómo está implementada, y sus dimensiones. Vista en planta y vista perfil, ¿sí? Con sus partes. Con el pozo de inspección de calidad de agua subterránea, los drenajes de gases, las salidas, ¿sí? Los filtros. Tenemos etapas de habilitación, operación y construcción. Habilitación del relleno sanitario, pues construido en vías de acceso, vías de acceso a 800 metros, dada la cercanía con la vía principal, ¿sí? Construcción de módulos administrativos de servicio, construcciones de celda, adecuación del sistema de lisiviados y gases, instalación de pesa para determinar la cantidad de los residuos.
Tenemos aquí las etapas de habilitación, operación y construcción, muy importante. Empezamos con la de la operación. Ingreso del vehículo recolector, pesaje de los residuos, descarga de los residuos, esparcimiento de los residuos, cubrimiento de los residuos de 15 a 30 centímetros de tierra, cobertura final de 60 centímetros, extracción y transporte de material de cobertura, tratamiento de lixiviados y tratamiento de gases, muy importante. Y tenemos aquí tratamiento de lixiviados, gases y olores del relleno. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los lixiviados? Tienen en cuenta pues, 3 fases: tratamiento primario, los lixiviados se retienen partículas gruesas, así como grasas y aceites. Los secundarios ocurren en un proceso anaerobio, sí, se retira la mayor cantidad de carga orgánica. Y el complementario, pues se crea un humedal con plantas capaces de funcionar como fitorremediación. Tenemos aquí un tratamiento de lixiviados, gases y olores de relleno, como es un registro fotográfico del tratamiento primario de los lixiviados, aquí identificados. Tratamiento de lixiviados, gases y olores del relleno, el tratamiento secundario, aquí tenemos los lixiviados. Tratamiento anaerobio y laguna de cimentación. Y tenemos el tratamiento de lixiviados, gases y olores de relleno, los lixiviados. Tratamiento complementario, el humedal. ¿Cómo actúa? Y tenemos lo que son los gases. El relleno sanitario de Puerto Asís 1 queda distante de la zona urbana y dado los recursos con los que se cuenta para su construcción y funcionamiento, se propone en este proyecto incinerar los gases de manera que no esparzan por la región y se emitan a la atmósfera de una manera nociva. Se debe tener en cuenta que aprovecharlos resulta una instalación muy costosa. Vemos aquí el tratamiento de lixiviados, gases y olores del relleno. Los olores: para el control de olores se instalará una cerca viva en el perímetro del relleno. De este modo los árboles crean una barrera que limita la dispersión de los olores. Tenemos impactos ambientales y las medidas de manejo ambiental. Por ejemplo, en el aire, impacto ambiental, contaminación del aire por gases y olores. Ya miramos la medida de manejo ambiental, ¿sí?, que es incinerarlos. El agua, contaminación de agua, poluciones, construcción de cercas vías para controles de olores. Deterioro de especies vegetales, aullamiento de carroñeros. ¿Sí? El suelo, combatión de terreno por tránsito de vehículos, protección de cunetas perimetrales, función para control de plagas. ¿Sí? Daños estructuras por oxidación del terreno, daños por polvo, por olores, impermeabilización del suelo. Por presencia de vectores, control tráfico de no generar polvo. Tenemos plan de cierre del relleno sanitario. Pues tenemos unos objetivos: presentar el plan de cierre luego de la vida útil del relleno sanitario por Asís 1, objetos específicos: colocar cubiertas sobre el relleno sanitario, establecer las medidas de manejo ambiental necesarias, construir senderos ecológicos, realizar los controles posteriores al cierre. Tenemos el plan de cierre del relleno sanitario por Asís 1, cierre del relleno, estabilización de taludes, mantenimiento, monitoreo y control de contaminantes. Uso final: el diseño del cierre del relleno sanitario deberá incluir el aprovechamiento que se le hará al sitio solo para uso recreativo. Plan de cierre del relleno sanitario por Asís 1. La infraestructura de equipamiento: desinstalar la pesa, adecuar la caseta de administración como caseta de vigilancia, hacer mantenimiento de cercado, retirar los vehículos, adecuar caseta de reciclaje para atender capacitaciones, hacer mantenimiento y control del sistema de tratamiento de los lixiviados y gases. Controles posteriores: taludes cada vez que se requiera, levantamiento topográfico del terreno, asentamientos y derrumbes, control visual una vez por año y adecuación de los mismos para que no se interfiera con el sector ecológico. Fugas del gas de relleno fuera del área 2 veces por año, estado de la reforestación sobre el cuerpo del relleno en los taludes y alrededor, embellecimiento paisajístico, control sobre las plántulas. Mantenimiento de vías de acceso e infraestructura del relleno sanitario. Hacer mantenimiento de vías preventivo al acceso al relleno sanitario y las vías internas para hacer revisión de las celdas y las posibilidades presentes de agrietamientos, fugas de gas y lixiviados. Se deberá hacer un mantenimiento del sendero ecológico. Un mantenimiento preventivo. Mantenimiento de la capa de cobertura: cuando existen agrietamientos, se realizará el mantenimiento de la cobertura existente sobre el relleno con el fin de evitar caída de material y conservar el sendero y el aspecto paisajístico. Plan de cierre del relleno sanitario, procesos y control de efluentes. Hacer mantenimiento del sistema de tratamiento de los lixiviados y la calidad del efluente. Biogás del relleno sanitario. Biogás del relleno sanitario para producción de electricidad. Producción de biogás y electricidad en el relleno sanitario de Santa Cruz Mayihuelco, Distrito Federal de México, se da a partir de 1991 y emplea como gas esencial para la producción de energía el metano. Sí, y aquí está
el email. Un proyecto de generación eléctrica con gas de relleno sanitario central Lomas Los Colorados 1 y 2. Localización en Chile, generar energía eléctrica a base de biogás para su inyección en la red eléctrica. Estas son propuestas. Relación de los bonos de carbono con el protocolo Kioto en los rellenos sanitarios. Los bonos de carbono son un mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente. Es uno de los 3 mecanismos propuestos por el protocolo Kioto para la reducción de emisiones causantes al calentamiento global o efecto invernadero. Los rellenos sanitarios generan gas metano y otros gases de efecto invernadero. Al acogerse a los bonos de carbono, lo que hace es aprovechar los gases para la producción de energía y así reducir la cantidad de gases que van a la atmósfera. Y tenemos la bibliografía, aquí, las diferentes bibliográficas de donde se sacó esta información. Muchas gracias.